que nos permiten a nosotros, los desarrolladores, crear aplicaciones de software de manera eficiente y efectiva. ¿Qué es una plataforma? Bueno, particularmente .NET, sí, es una plataforma que nos va a proveer a nosotros de un lenguaje de programación, ¿sí? De entornos de desarrollos integrados. ¿Qué es un entorno de desarrollo integrado? Bueno, un IDE, esto que está acá. ¿Sí? Un IDE, su traducción es un entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Bibliotecas y framework, bien, compiladores y depuradores, documentación, recursos, herramientas de control de versión, plataformas para distribuir el software, herramientas de prueba y automatización y soporte, sobre todo, de la plataforma. ¿Estamos? Eso es una plataforma de desarrollo. Bueno, pero entonces, ¿qué es C Sharp? Bueno, C Sharp particularmente es el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar para escribir el código fuente de nuestras aplicaciones. Bien, C Sharp lo que nos define a nosotros es la estructura, el código de cómo se interactúa con los datos. Y esperen que cierro OBS, que me acabo de dar cuenta que me quedó abierto y nunca puse a grabar, así que ya no tiene ni sentido tenerlo abierto. Así que nada, se fue. Se fue OBS, está consumiendo recursos. Bueno, les decía, entonces, bueno, C Sharp, para este caso, ¿sí? Es quien nos define cómo es la estructura, el código, ¿sí? Cómo vamos a interactuar con los datos y cómo se controla el flujo de una aplicación. ¿Sí? Particularmente C Sharp, para quienes no saben, ¿sí? Es un lenguaje de programación de alto nivel, es fuertemente tipado y es orientado a objetos. ¿Sí? Silencio, un segundo. Ah, ahí se silenció. Bueno, ¿por qué fuertemente tipados? Bueno, porque a diferencia para quienes vienen posiblemente de, ¿cómo es? De Python, ustedes, quienes vienen de Python, recordarán que ustedes al momento de declarar variables, ¿sí? Definían su tipo al momento de inicializarlas. ¿Bien? Pero sobre esa misma variable, ustedes podían asignarle, no sé, primero le asignar una cadena de caracteres y después le podían asignar un número. ¿Qué es lo que sucedía por detrás? Bueno, es un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque en Python los datos son inmutables. Entonces lo que hace Python por detrás es destruir ese objeto y volver a crear uno nuevo. ¿Sí? Por detrás Python trabaja con objetos también. ¿Bien? Entonces, eh, para este caso, ¿sí? En .NET, cuando nosotros declaremos variables, le vamos a tener que indicar de qué tipo es cada variable. Entonces, por eso que nosotros decimos que es fuertemente tipado. Por ejemplo, si nosotros queremos declarar una variable de tipo número, basta con indicarle que esto va a ser un entero, int, y la etiqueta que va a llevar esa variable. Otra cosa muy disruptiva con respecto a lo que vienen de Python es que acá vamos a tener que indicar cada final de cada instrucción. Por lo tanto, al momento de declarar una variable, si yo quiero indicarle al lenguaje que esta línea de código termina acá, tengo que acompañarla con un punto y coma. Para los que vienen de C, estarán más que acostumbrados a esto. Para los que vienen de Python, en este momento se están suicidando. Bien. Eh, así que nada. eh, cada instrucción, ¿sí? Fíjense, va a estar finalizada. Le vamos a estar indicando que es un fin a través del punto y coma. Si nosotros no ponemos el punto y coma, esto no funciona. ¿Sí? No funciona, no va a compilar. Python era un lenguaje interpretado, ¿sí? Y C Sharp.net en este caso es un lenguaje compilado. Ahora un ratito profundizamos un poquito más sobre qué es interpretado y qué es compilado. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Por lo menos este concepto que vamos a tener que definir el tipo al momento de declarar una variable, no es necesario inicializarla, ¿sí? La podemos declarar directamente, luego podemos hacer su uso de su variable y cada instrucción finaliza con un punto y coma. Esto es un entero y si queremos definir una cadena de caracteres le decimos que es un string, cadena, punto y coma. ¿Sí? Esas son dos variables creadas. Hermoso. Bueno, decimos que, bueno, que es de alto nivel, ¿sí? Porque hace referencia a la manera de escribir el código, ¿sí? C Sharp es muy adecuado a la forma en que las personas nos expresamos oralmente. Bien, y nos permite una mayor flexibilidad al programador a la hora de abstraerse del funcionamiento interno de la computadora. Bueno, fuertemente tipado, ya se los dije, sí, es para introducirlos en el tema. Vamos a decir, bueno, que C Sharp no permite violaciones entre sus tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, si yo declaro una variable acá y le asigno un número, no sé, 5, luego a número, la variable número, no le puedo asignar una cadena de caracteres. Ya me marca una línea en rojo, ¿sí? Diciéndome, che, esto no es posible. ¿Sí? No se puede convertir, fíjense, implícitamente al tipo string a entero.
esto no es viable. Esto quiere decir que ya no nos va a funcionar. ¿Existen punteros en C Sharp? Sí, existen punteros en C Sharp, pero se lo denomina como código inseguro. Eso vos tenés que definírselo acá adentro como un safe, creo que era, y empezar a partir de la palabra un safe, empezar a escribir código no inseguro. Creo que inseguro, sí, una cosa así se definía. Lo leí mucho en ese libro que les conté hace un rato, pero la realidad es que nos vamos a abstraer de todas esas configuraciones y de los punteros y de memoria y demás, porque acá hay un importante componente, al igual que en Python, para que viene en Python, que es el garbage collector, que se va a encargar de gestionarnos todo eso, ¿sí? De las cuestiones relacionadas a la memoria. En un rato lo charlamos un poco más. ¿Ven? Pero sí existen. Se puede declarar punteros y trabajar con punteros. Un segundo. Bueno, les decía, orientado a objetos, ¿sí? Es porque es un objeto, ya vamos a ver si es una representación de algo tangible, abstracto, lo cual nos va a permitir a nosotros modelar de forma eficiente una situación en el mundo real. ¿Sí? Y sellar acompaña de forma clara este concepto. ¿Sí? Nosotros vamos a estar viéndolo un poco más adelante. Dato más de color, Sellar sí fue desarrollado por allá en el 99 por un tal Andrés Heinsberg, una cosa así, no es el de Breaking Bad, y su equipo, ¿sí? Para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones ejecutables en NetFramework en ese momento. ¿Sí? Su primera versión oficial fue más o menos alrededor del 2002. Y bueno, al comienzo su nombre era cool, ¿sí? Era C orientado a objetos, básicamente, en ese momento. O sea, lo que les acabo de indicar, ¿sí? Era C orientado a objetos. Ya saben, algunos, bueno, a mí me gusta que C particularmente también, sí, es uno de los lenguajes más popular para crear software y aplicaciones por la eficiencia en el código que produce. ¿Sí? Hoy en día, más o menos, el presente de C Sharp es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial, ¿sí? Siendo además uno de los más modernos y eficientes en la actualidad. ¿Bien? Con él nosotros vamos a poder hacer aplicaciones web, tanto backend como frontend, ¿sí? A través con Blazor, por ejemplo, se pueden hacer juegos de internet, juegos, bueno, perdón, se puede hacer juegos, internet de las cosas, no sé, machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Bien. Bueno, todo esto es buenísimo a través de C Sharp, pero ¿qué es .NET? ¿Sí? .NET es el ecosistema, ¿sí? De tecnologías que nos va a proporcionar a nosotros, bibliotecas, herramientas y en definitiva es un framework, es decir, que es un marco de trabajo para que nosotros podamos desarrollar software. Es decir, que a nosotros .NET ya nos va a proveer de todas las herramientas necesarias para poder crear nuestro software. ¿Estamos hasta ahí? .NET nos provee, ¿sí? De un entorno de ejecución, que es el CLR. ¿Bien? El CLR es quien nos permite a nosotros ejecutar código de C Sharp y otros lenguajes compatibles de .NET. ¿Sí? También nos va a ofrecer bibliotecas y herramientas para que como desarrolladores podamos hacer nuestras aplicaciones en diversas plataformas y escenarios. ¿Sí? En el 2002, ¿sí? Microsoft bueno, lanza al mercado .NET Framework para competir en el desarrollo de páginas web a otros lenguajes con entornos robustos como era Java o PHP. ¿Sí? Más o menos como para que tengan una idea. No vamos a preguntar en el examen con quién quiere competir, pero bueno, nada, es como para que se hagan una idea. En un principio, la intención de Microsoft era, o sea, era que C Sharp sí emulara la funcionalidad que ofrecía Java en ese entonces, pero bueno, con el correr de los años adoptó su propio peso específico, creando una nueva herramienta que bueno, que es la clave ahora al momento para el futuro de la ex compañía de Bill Gates. Hugo. Profe, perdón, la consulta. ¿Está pasando la diapositiva o está congelado esa mí que está congelado? No, estoy porque todavía no hablé de la. Pará, que me fui, toqué en un momento. No, porque todavía no Ah, muy hablé bien. de lo multiplataforma, open source y multilingüaje. Después seguimos un poco con los componentes de .NET y así viceversa. Es Listo, como perdón. para ir Listo, listo. ordenándome. Eh, Bueno, decimos que es multiplataforma, sí, porque nosotros vamos a poder crear aplicaciones de .NET para muchos sistemas operativos, entre los cuales se nos incluye Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, etcétera. ¿Sí? Es una plataforma open source para el desarrollo, bueno, de diversos tipos de aplicaciones, inclusive su código.
lo van a encontrar disponible a través de GitHub o inclusive en la misma biblioteca que ustedes eh, importen, no hay ningún tipo de problema. Y decimos que, bueno, que es multilingüaje. ¿Por qué? Porque funciona tanto con C Sharp, con F Sharp y con Visual Basic, ¿sí? .NET. eh, También es posible trabajar con estos lenguajes donde, bueno, C Sharp es un lenguaje orientado a objetos con una sintaxis similar a la de C y a la de Java. F Sharp es un lenguaje orientado principalmente a datos, donde, bueno, el código implica transformar datos en funciones. Y Visual Basic, algunos ya lo conocerán o no, la sintaxis de ese lenguaje es la más que se asemeja al lenguaje humano, ¿sí? Al inglés. Para mí, Visual Basic hoy, que tengo otros lenguajes encima, me parece que es horrible. Cuando era un poco más joven, lo solía usar siempre en el Excel, más que nada, no este Visual Basic de acá. Em, bueno, hablando un poco de los componentes de .NET, sí, es importante hablar del CLR, lo que les mencioné recién en la diapositiva anterior. La clase base, la librería de clases bases. Ahora vamos a ver un poco qué es eso. Los componentes de infraestructuras, ¿sí? Que van a tener lenguajes compiladores, sistemas, frameworks, etcétera. Bien, es importante saber que, bueno, que cada implementación, ¿sí? de .NET nos va a incluir un CLR. ¿Qué es el CLR? Bueno, es el entorno de ejecución de nuestro software. Bien, es el motor encargado de gestionar la ejecución de las aplicaciones. En él, ¿sí? Se encuentran las tareas de asignación y administración de memoria. Imaginémoslo como que es una máquina virtual que no solo va a ejecutar las aplicaciones, sino que también nos va a generar y nos va a compilar el código. Bien. Así como que cada implementación incluye un CLR, también nos provee de, bueno, de una clase base, ¿sí? Donde en esa clase base nosotros vamos a obtener un conjunto de otras clases más, donde tenemos todas las funcionalidades habituales que podemos utilizar en cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Básicamente, esto es una librería incluida en .NET formada por cientos de tipos de datos que permiten acceder a los servicios ofrecidos por el CLR y a funcionalidades más usadas a la hora de escribir programas. ¿Bien? ¿Dudas con teoría? Yo sé que es un montón, parece aburrido, pero lo tenemos que ver. No queda otra. Profe, ¿podría repetir lo de la clase base? Sí, dentro de los componentes de .NET, nosotros vamos a tener una clase base. Todavía no sabemos lo que es una clase, ¿sí? Esta clase base, imaginémoslo así como una gran librería de datos, ¿sí? La cual ya viene incluida con el SDK de .NET, y esta está formada por cientos de tipos de datos. ¿Qué son tipos de datos? Bueno, por ejemplo, no sé, el entero, la cadena, los booleanos, suponte, el bool, en este caso sería el bool. No sé si escribo acá otro tipo, a ver, dame un segundo, que se me venga a la mente, boolean, punto coma, No, todo el un datetime. importante. Titan, Float, yo qué sé, un montón. ¿Bien? Entonces ya tenemos todos estos datos o todo un montón de clases de objetos disponibles como para poder nosotros empezar a trabajar. Uriel, Entonces, profe, si no estamos usando .NET, C Sharp solo no tiene los tipos de datos int, string. C Sharp por sí solo no tiene ningún tipo de sentido. O sea, básicamente van de la mano las dos cosas. O sea, no hay chance de que puedas utilizar C Sharp solo. C Sharp y .NET sí o sí van de la mano. Tenés también la parte de Mono, pero bueno, ya que sé. Mono también es una implementación de C Sharp. ¿Sí? Para que te hagas una idea, C Sharp es el lenguaje, como hablamos recién, eh, es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, ¿sí? Y está intrínsecamente asociado con el entorno de .NET. La mayoría de las aplicaciones, bueno, se desarrollan utilizando el entorno .NET, ¿sí? Y obviamente se ejecutan a través del CLR, que es quien nos va a proporcionar a nosotros la infraestructura necesaria para compilar nuestro código y ejecutarlo. Por lo tanto, o sea, es difícil desarrollar aplicaciones de C Sharp sin utilizar .NET. Ahora bien, si vos estás buscando desarrollar aplicaciones, no sé, en C Sharp sin depender completamente, no sé, del entorno de .NET,
como te decía recién, no sé, existen, no sé, alternativas como Mono y Netcore, bien, por ejemplo. Pero Netcore ahora está conocido como .NET y está todo incluido en la versión de .NET. Es decir, por detrás es el ecosistema de Microsoft. Por lo que, en resumen, aunque C# está estrechamente ligado al entorno de .NET, podés explorar otras opciones como Mono o Netcore, pero no hay más que eso. Mono también es .NET, básicamente. Para quien no sabe qué es Mono, vamos a poner .NET, porque no sé cómo lo va a buscar esto. Project Mono, esto que está acá, me parece. Sí, que es la plataforma cross open source de NetFramework. Viene todo por ahí. ¿Estamos con eso? Es más, creo que si lo ponía sin .NET me iba a traer un mono, me parece. Fíjense. Bueno, sí, Google ni sabe lo que es mono si no le pone .NET. También el nombre que le pusieron. Y le pone, igual, lo mismo, se pone C#, o sea, imágenes. Bueno, es como poner Python. Tipo, no creo que C#, aparezca el lenguaje de una. claro. Bueno, a ver qué sigue, un segundo. Bien. Déjeme hacer una cosa. Antes de esto. Limpiar solución. Acá vamos a hablar un poco, sí, el proceso de compilación. Hace un ratito estuvimos hablando de qué es el CLR, habíamos hablado que el CLR era el encargado de gestionar la memoria, ¿sí? Hablamos de que era como una máquina virtual, la cual convivía y no solo gestionaba esa memoria, sino que también tenía la responsabilidad de compilar nuestros programas. Vamos a ir a esta aplicación, fíjense, acá que había creado, yo clic en la solución, derecho, clic derecho, y tengo la opción de navegar hasta la opción que dice abrir carpeta o en el explorador de archivos. Esto trato de mostrarlo así porque me parece que va a ser la manera más sencilla. Si yo entro acá, clase 01, esta es la solución, si el proyecto, esta es la solución, no sé qué tan grande, tan chiquito se ve. Y acá tengo una carpeta con mi proyecto, clase 01, etc. Acá, dentro de Vim, debug, net6, está vacía. ¿Ven? Entro acá, tengo todo esto. Acá tendría que tener los binarios. Ven que acá me siguen que está vacía, por lo menos a mí. Ahora yo clic derecho en la solución y le doy compilar. Vuelvo a la carpeta. Vamos de vuelta, hacemos un proceso. Debug, net6. Tengo un montón de archivos. Tengo un ejecutable, que si yo hago doble clic esto acá, se va a ejecutar y se va a cerrar. Se me está abriendo en la otra pantalla, ustedes no lo están viendo. Tengo unas DLL, bueno, y otros archivos .json, etc. ¿Sí? Estos archivos se generan en el proceso de compilación. ¿Estamos de acuerdo? Si yo vengo acá y hago clic en la solución y le doy limpiar solución, los archivos se fueron, desaparecieron. Bien. ¿Duda con este proceso? Ahora entramos en el detalle, qué es lo que pasa y qué sucede. ¿Es assembly? No, no sé si la definición es assembly, es un lenguaje propio de .NET. Se llama lenguaje intermedio de Microsoft, MCL en algunos casos, o Intermediate Language, etc. Se puede abrir y visualizar, pero exactamente si es de ensamblador, no lo sé. Lo he visto en algunos casos, pero no lo tengo claro como para darte una respuesta certera sobre eso. Se lo denomina Intermediate Language o el lenguaje intermedio o SIL o MSIL, o sea, así, ¿no? MSIL es Microsoft Intermediate Language o Intermediate Language, yo qué sé. Bueno, para entender, ¿sí? La ejecución de las aplicaciones Windows tradicionales, para los que vieron C, la gestiona el propio sistema operativo, ¿sí? Estos programas, ¿sí?, generan mediante un compilador que transforma instrucciones escritas en el lenguaje del programa, por ejemplo, como C o C++,
y un archivo directamente binario, que contiene instrucciones específicas de un sistema operativo particular y una arquitectura de un procesador específico. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo va de nuevo? Perdón. La ejecución de las aplicaciones de Windows, las tradicionales, no las actuales, ¿sí? Las más viejitas, la gestiona el propio sistema operativo, ¿sí? Esos programas, ¿sí?, generan mediante un compilador, es decir, si alguno trabajó con C, fíjense, van a tener que hacer este proceso también de compilar su aplicación, ¿bien? Y una vez que si ustedes compilan esa aplicación, lo que sucede por detrás, se generan unos archivos binarios, ¿sí?, que no son, como en este caso, unos archivos de lenguaje intermedio. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Sí. Bien, esos archivos binarios generalmente contienen instrucciones específicas de un sistema operativo particular, ya sea Windows, ¿sí?, Linux, Mac, el que fuere, ¿sí? Ustedes tienen que indicar, generalmente ese entorno de compilación está preparado, está indicado para el lenguaje particular y una arquitectura particular, ¿sí? Una arquitectura de procesador específica. ¿Qué quiere decir una arquitectura de procesador específica? Bueno, nosotros tenemos procesadores de 64 bits, de 32 bits, etc. ¿Bien? Hay un montón de procesadores, no me acuerdo todas las arquitecturas, pero bueno, nada, etc. Con esa configuración, ¿sí?, ¿qué sucede? Bueno, en algunos casos es preciso generar varios ejecutables para soportar las distintas configuraciones de hardware y de software de todos los usuarios, ¿sí? Es decir, yo genero esos archivos binarios en mi computadora con Windows, no sé, 11, y capaz que voy a ver a Leandro, que preguntó recién, y tiene Linux, y bueno, esa aplicación no va a funcionar en la casa de él. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque están compilados esa aplicación para Windows en mi computadora. Suponte con la arquitectura de un procesador específico. Una solución a esa problemática, ¿sí?, consiste en generar un archivo ejecutable cuyo código sea genérico, independientemente del entorno de ejecución. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Si me siguen hasta ahí, es buenísimo porque este es el proceso, ¿sí?, o es el principio del funcionamiento que utiliza la plataforma de .NET. ¿Qué hace .NET? Bueno, el CLR, ¿sí?, el motor este que está acá, a ver si el puntero, este que está acá, ¿sí?, es el encargado de que el código que nosotros escribimos en C Sharp, en F Sharp o en Visual Basic, lo transforma a un lenguaje intermedio, que está acá. Ese lenguaje intermedio que son, esperen que lo compilo, estos archivitos, las DLL. ¿Bien? Obviamente, la aplicación sin la DLL en este caso también puede llegar a correr. Ahora voy a mostrar una magia. Una magia, es una pavada, pero bueno. La etapa de compilación, ¿sí?, de una aplicación escrita en Visual Basic, C Sharp, ¿sí?, o en .NET, nos produce un archivo ejecutable, ¿sí?, cuyo contenido está esencialmente escrito en un lenguaje genérico, como ya les dije hace un ratito, llamado MSIL, Microsoft Intermediate Language, SIL, yo que sé, pongan el nombre que quieran. ¿Bien? ¿Qué sucede ahora con eso? Una vez que se generan esos archivos, es que durante la ejecución de nuestro programa, quien interviene ahí es el CLR. ¿Qué hace el CLR? Bueno, el CLR es la máquina encargada de leer estos archivos, interpretarlos y pasarlos a código binario, de acuerdo al entorno donde esté corriendo. Es decir, ustedes instalan un CLR para Linux, un CLR para Windows, un CLR para Mac OS, etcétera, y yo puedo generar código de .NET. Fíjense, cuando nosotros creamos nuestro proyecto, me dice, che, créate un proyecto de .NET que te va a servir para Windows, Mac y Linux, no hay ningún tipo de problema. Que total, vos cuando lo compiles, ¿sí?, ese proyecto, yo te voy a generar las DLLs que el entorno de ejecución que vos tengas instalado en la computadora específica va a ser el responsable de hacer esa lectura de ese lenguaje intermedio y traducirlo al código binario que necesita. ¿Sí?
Entonces, bueno, durante la ejecución, quien se encarga de procesar este código y realiza el rol de máquina virtual es el CLR. Además de estas operaciones de traducción, ¿sí? El CLR nos proporciona una serie de servicios relativos, ¿sí?, a la ejecución del código generado. El cual, entre ellos, son algunos que ya les mencioné, que es gestiona la creación y la carga de memoria de las instancias de la clase, gestiona la ejecución del código, proporciona una gestión automática de la memoria, supervisando sí que los objetos de la aplicación y liberando la memoria de las instancias de clases que ya no se utilizan y son inaccesibles. Obviamente que también verifica así la compatibilidad de los distintos tipos utilizados en la aplicación para proveer una seguridad a nivel de tipado, ¿sí? Y también nos facilita el acceso al conjunto de clases de la librería base. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Perdón, ¿todo Hermoso. eso es el CLR? Todo eso hace el CLR. El CLR particularmente viene ya por defecto en la mayoría de los sistemas operativos ya viene instalado. En algunos sistemas operativos es necesario instalarlo. Creo que Linux, y no quiero mentir, ya lo trae por defecto. Es decir, esto que te permite, bueno, que vos directamente te llevas esta aplicación, por ejemplo, al sistema operativo y la puedes ya ejecutar sin hacer ningún tipo de instalación adicional. Bien. Hace un tiempo un poco más atrás, Windows 7 por ahí, esto no venía instalado, inclusive NetFramework tampoco venía instalado. Es decir, una vez que ustedes llevaban la aplicación, tenían que tener el motor instalado para poder correr esa aplicación. A mí me pasó en algún momento en una computadora de trabajo, que bueno, nada, yo había hecho una aplicacioncita ahí para el trabajo, para jugar un poco en el equipo que tenía en ese momento. Me llevé la aplicación y nada, tuve que instalar NetFramework en ese momento en la computadora para poder ejecutarlo. Bien. Hoy ya en día es algo como un poco más común y en la mayoría de los sistemas operativos viene con el CLR instalado para poder ejecutar las aplicaciones de .NET. Profe, entonces, perdón, me confundí. El CDR no es parte del .NET, entonces. El CLR no es parte del Software Kit Developer, por ejemplo, pero si lo instalás, el Software Kit Developer por default te lo vas a terminar instalando. Vos podés Ok. instalar el CLR sin necesariamente tener que instalar las herramientas de desarrollo, ¿sí? El CLR es el entorno de ejecución, Ok, ok. Está bien. ¿bien? Sí. Es quien se encarga de administrar directamente la aplicación. Pero además te provee un montón de otras cosas más. ¿Estamos? Estamos. Ok, a ver qué sigue. Bueno, Profe, toda esta teoría está en algún lado, ¿no? Porque sí, bueno, acá, introducción a .NET, exacto. apunte, introducción a .NET, ya sabrás, mira, creo que tenés más de lo que yo te puedo llegar a estar dando. Acá está inclusive la imagen robada de ahí, etcétera. Tiempo de ejecución, tiempo de compilación, hay muchas cosas más. Paso a paso cómo crear un proyecto, lo que vamos a ver ahora, el CTS, etcétera. Bueno, CTS, ¿qué es el CTS? Bueno, el CTS o sistema de tipos comunes, básicamente es un conjunto de reglas, ¿sí? Que nosotros que hay que seguir, ¿sí? Que nosotros no, ¿sí? Que hay que seguir las definiciones de tipo de datos para que el CLR las acepte. Bien. El CTS, ¿sí? Es como un contrato, por así decirlo, imagínenlo, bien, quien define los tipos con los cuales va a estar trabajando nuestra aplicación. Bueno, es quien nos define cuáles son los tipos de valor y los tipos de referencia. Los tipos por valor, ¿saben qué son tipos por valor y qué son tipos por referencia? No, ¿podría explicarlo? Ni idea, Bien. profe. Ok, buenísimo. ¿No vieron la publicación de lo, Te lo explico con gatitos? Que les compartí hace un rato. Bueno, hermoso. Entonces, el tipo por valor, ¿sí? Se guarda directamente. Nosotros tenemos en la memoria dos partes bien demarcadas. Una es el stack
¿sí? Y el otro es el heap. Bien. Los tipos por valor se guardan en la memoria stack. Y los tipos por referencia guardan la dirección de memoria a donde está el valor de esa variable. Ahí viene puntero, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo por referencia, es que estamos generando una variable, ¿sí? Cuyo valor es una dirección de memoria. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos por referencia? Para este caso, son las clases, las interfaces, los arrays, los strings, delegados y otros. Los tipos por valor son, para este caso, los enteros, los float, los dobles, los enumerados, las estructuras, decimales, booleanos, los char y los bytes. ¿Sí? Los objetos, en general, que provienen de las clases, son todos tipos por referencia. ¿Qué quiere decir tipo por referencia? Pero me tengo que meter en objetos y todavía no vimos. Pero, bueno, vamos a hacer con un string. Vamos a crear acá string. A ver si funciona con string, por las dudas. Cadena es igual a hola mundo. Es un console writeline acá. Console writeline es para escribir por pantalla, ¿no? Y vamos a imprimir la cadena. A ver si lo podemos graficar. Y acá tengo mi hola mundo, ¿no? Básicamente. Ahora bien, si yo vengo acá y digo string, nueva cadena. En nueva cadena, yo le pongo cadena, le asigno cadena, esto que está acá. Acá imprimo nueva cadena. Voy a tener hola mundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo lo mismo. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién puso no? ¿Alguien está perdido? Bien. Creo que era anterior. Ah, ok, ok. Si yo hago nueva cadena, es igual a programación, laboratorio, punto y coma. Asignamos una nueva cadena de caracteres. Acá vamos a imprimir cadena. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no me funciona con esto? Son por referencia los strings. Profe, falta string en nueva cadena, ¿puede ser? El que le asignó programación y laboratorio. ¿En dónde, perdón? En la línea No, pero 11. ya está creada arriba. Ah, ya está creada de arriba. No, está creada arriba. Ah, está bien, está bien. Bueno, me voy a meter en otro concepto, pero nada, para entender un poco el punto por las referencias, pero creo porque por cómo En nueva funciona. cadena no te lo estaba marcando. ¿Dónde, perdón? Anda control C. Ve que no sé, no estaba marcada en azul, como que no la estabas usando en la nueva cadena. La que estaba en la línea 9, ahí ve que está, no sé si tendrá por eso algo que ver. No, No, en sí ahí lo marca, ¿por qué? Porque le estamos asignando un valor y no estamos haciendo nada antes de volverlo a pisar. Es por eso que está ahí Ah, listo. con un color distinto. Listo. bueno, esto seguramente no me está funcionando para traerles el ejemplo por cómo funcionan los strings por detrás, que lo que hacen es cuando uno le cambia el valor lo destruye, ¿sí? Porque los strings son inmutables y lo vuelve a generar, pero vamos a probar con otro objeto como para hacer, vamos a crear con un objeto, no importa. A ver, un segundo. Vamos a inventar acá una cosa así, un segundo. No quiero meter con array tampoco, pero vamos a poner acá una cosa así. Voy a crear acá.
Vamos a hacer una persona, que se va a llamar persona, y vamos a hacer una persona. Persona, le vamos a poner un ID, para este caso, 1. ¿Sí? Y acá vamos a poner persona, que es persona 2, y le vamos a asignar, en este caso, la variable persona, que tenemos acá arriba. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es asignarle, para este caso, la referencia. ¿Bien? Si yo vengo acá y hago un console writeline de persona. Punto. Todavía no profundizamos en estas cosas, así que es solo para mostrar este ejemplo de referencia y por valor. ¿Sí? Aviso por las dudas para que ninguno se asuste. Esto lo vamos a profundizar un poco más. Pero me interesa saber me interesa mostrarle qué pasa cuando tratamos con tipos por referencia y tipos por valor. Los objetos sí son tipos por referencia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que se queden con eso, más que nada. Bien. Si yo acá defino un objeto, en este caso, donde le asigno una variable que es por tipo por referencia, si yo acá imprimo esto por pantalla, bueno, persona 1 tiene el ID 1. Bien, para ese caso. Bien, que a mí me aparece un 1 hermoso ahí arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, buenísimo. Ahora, si yo a persona 2 le digo que es el ID 2, acá imprimo tanto persona 1 como persona 2, fijémonos qué pasa. Tengo 2. Bien. ¿Por qué? Persona 2 lo que está almacenando en este caso es la dirección de memoria del objeto persona. Es decir, que esto está apuntando a la dirección de memoria del primer objeto que yo creé. Lo estoy guardando por referencia. Entonces, al apuntar a la dirección de memoria y al guardar la referencia, cuando yo haga una modificación sobre este tipo de dato, voy a estar afectando a los dos, en ese caso. Bien, esto no sucede con los tipos por valor. Por ejemplo, un tipo por valor, para ese caso es un entero, número, y yo le asigno acá el 10. O como nos pasó, el string también son por referencia, pero bueno, nada, sucede, funciona de otra manera por detrás. Vamos a dejar acá int número 2 y le vamos a asignar número, ¿no? Para este caso. Entonces si hacemos console writeline, imprimimos número, y acá vamos a duplicar esta línea, que imprimimos número 2, pero acá vamos a reemplazar número 2 y vamos a ponerle el 45. Yo hago esta asignación, para este caso, tengo el 10 y tengo el 45. ¿Por qué? Porque cuando se asigna esto, lo único que se hace es se asigna una copia del valor, no se asigna la referencia de ese tipo de dato. ¿Sí? Entonces, importante saber, es decir, el CTS de vuelta es quien nos define cuáles son los tipos por valor y cuáles son los tipos por referencia. Entonces, dijimos hasta el momento, ¿sí?, que los tipos por valor se van a guardar en el stack, en este caso. Bien. Y los tipos por referencia, lo que guardan es la dirección de memoria donde está el valor de esa variable. Es decir, se guarda acá el valor y acá vamos a tener almacenada la dirección de esa memoria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tuve que meterme con un objetito, una clase acá, pero no importa. Igual esto vamos a profundizar mucho más después. Igual algo de clase habíamos llegado a ver con Python, ¿eh? Sí, está bien, pero Mínimo, pero digo, por lo menos lo vimos. está bien, está bien. Buenísimo. Un segundo. Seguimos. Hasta acá cómo vienen. ¿Alguien que esté trabado? Parece que no. Recuerden que su silencio los compromete más y más. Buenísimo. Acá tenemos un hermoso pantallazo, ¿sí?, de todos los tipos de datos que nos vamos a encontrar dentro de .NET. Bien, para la categoría de enteros, nos vamos a encontrar con los bytes, sbyte, int32, int16, int32, int64. Bien, la diferencia son, bueno, estos son un entero con signo, cuando hablamos de un signo que debe ser de menor a mayor, o sea, de positivos a negativos.
Bien, y estos tienen un alias, ¿sí? ¿Qué quiere decir un alias? Bueno, lo siguiente, es decir, yo puedo definir un entero acá, bien, de 32 bits con la palabra int, o bien puedo utilizar la clase con la cual existen, que es int 32. ¿Sí? En realidad no es la clase, es una estructura esto, directamente. Para los que vieron tu estructura en C, esto es una estructura. Bien. Generalmente para definir las variables usamos los alias. El mismo alias existe también para string. String existe la clase con la S mayúscula, pero en el momento de declarar un string usamos la S minúscula, que es un alias del string directamente. Bien. Lo mismo existe para los de punto flotante, que tenemos el sing double decimal, entonces tenemos float doble decimal. Si queremos definir un float, decimos float igual a número, así no, perdón, número, bueno, ahí póngale que esa es la etiqueta, que lo escribí bien, y nada más. Bien. Los alias nos van a permitir a nosotros utilizarlos como para no tener que estar recordando ese byte, int 16, int 32. Ya sé que si quiero hacer un entero con signo 16 bits, hago un short, un sbyte, no sé, un int, un long, por ejemplo, que es el entero más grande que existe, un flotante, un doble, un decimal, etcétera. Bien, los booleanos que también tienen el alias de bool, bueno, y el char, y bueno, y el object viene directamente de object. Todos tienen un alias. Bien. Por defecto, ¿sí? Los valores predeterminados son los siguientes. Para los enteros y los de punto flotante, sus valores son 0. Para los lógicos es false y para los de referencia es null. Fíjense que ahí ya englobo todo lo que son por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo vengo acá, voy a borrar esto no me interesa. Ya estoy con quien pregunta. Claro, tiene Segundo. un valor inicializado, ¿no? Colecua. Es decir, yo declaro la variable directamente y no hago nada con esa variable. Acá ya no le gusta, por ejemplo. No me lo va a dejar así, a ver, porque es una porquería esto, No, pero pero bueno. yo de último, dale, asignarle algo en la segunda línea, abajo del número, y poner un breakpoint. Con eso creo que te debería dejar. Está, sí. Vos decís acá. Antes del Acá. construir ponerle, no sé, un número igual a 5, algo así. Como para debuguear, decís vos. Claro. Está bien. Bueno, ya que entramos en cómo debugueamos. Nos paramos sobre la línea, presionamos F9 y vamos a poner un punto de quiebre. Así ya entendemos un poco sobre el IDE. Esto nos va a permitir a nosotros ejecutar nuestra aplicación paso a paso, e ir debugueando y entender qué es lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Si yo la corro ahí en ese caso, se va a detener en el momento de esta asignación. Fíjense. Pácate, la corro y ahí viene y se detuvo acá, ¿no? Quedó ahí. Si yo pongo el cursor, me dice número, fíjense que es lo que decía Lucas, gracias por el macritip ahí, su valor es 0. ¿Ven? Hasta que no llegue a esa línea, obviamente durante el proceso de ejecución, su valor va a seguir siendo 0 y recién ahí se va a estar asignando. Lo que pasa es que, bueno, el IDE ya lo identifica que no estoy asignando nunca y como que no me deja pasarlo. Pero bueno, nada, como el encargado de darle los valores iniciales, en este caso, ¿sí? En un lenguaje orientado a objetos, es el constructor, que ya lo vamos a ver más adelante, eso va a suceder muchas veces y es algo que tenemos que tener en cuenta, de que el valor inicial es 0, para los enteros y puntos flotantes, para los lógicos es false y para las referencias es null. Uriel. O Nicolás, no sé cómo te gusta que te digan. Sí, profe, una pregunta. Porque nosotros nos dijeron que en Python todo era objetos. ¿Acá Sí. tanto los value type como los reference type son todos objetos también o solamente Correcto. los reference? Sí, son todos objetos también. Bueno, joya. Si bien son tipos por valor, ¿sí? Hay algo muy particular que se los muestro ahora ya que estamos, que surgió la pregunta. Para que detengo esto, la ventana, stop. Y lo vamos a ir viendo. Fíjense que si yo hago número, punto, tengo algunos métodos. ToString, getType, compare to, yo qué sé, el getHashCode debe estar por acá, etc.
Bien, el equals, etcétera. Bien, si declaro acá un string, se llama número, pero no importa. Tiene un montón más de métodos, ¿sí? Pero también tengo ¿dónde está que lo perdí? Tengo el toString, tengo el getHashCode, tengo el getTypeCode, etcétera. Bueno, ¿todo eso de dónde viene? Bueno, eso viene de la clase principal que es Object. Es decir, en el sistema de .NET todo hereda de una clase que se llama Object. ¿Bien? Que es la clase base. Bien. Es decir, fíjense esto. Más que nada para que tengan en cuenta. Yo puedo acá declarar un número y le hago 5. Acá vengo y digo número es igual a 5. Esto no es posible. Es más, si yo quiero compilar esta aplicación, vamos a tener un error de compilación. Existen varios tiempos en nuestra programación ahora. Tenemos el tiempo de diseño. Esto es un error en tiempo de diseño. Esto es un error en tiempo de compilación. Y podemos tener errores en tiempo de ejecución. ¿Sí? Un error en tiempo de ejecución es un error no controlado, como puede decir, es una excepción de una división por 0. ¿Bien? Esto que está acá me está marcando ya es un error en tiempo de diseño, el cual me dice, che, no se puede convertir implícitamente un tipo string a entero, no se lo puedo asignar. Pero bien, si yo acá vengo y digo, bueno, esto no es un entero, esto es un object. Ahora me lo deja hacer. ¿Por qué? Esto es el tipo supremo acá en .NET, es la clase base. Es decir, todo hereda de object, por lo tanto, como todo hereda de object, yo acá a este número le puedo asignar un 5, número, o le puedo asignar acá una cadena de caracteres. Ahora, después, cuando yo trabaje, programe, esto no es una muy buena práctica, en algunos casos, dependiendo de la necesidad que estemos realizando, bien, dado que cuando yo quiera recuperar este valor, bueno, ahí como que tengo que utilizar otros artilugios como para determinar qué es esto, si es un entero, si es una cadena de caracteres, si es un booleano, etcétera. Yo puedo venir a número y ponerle false si quiero ahora, no hay problema con eso. ¿Sí? Me van a decir, che, pero esto no es fuertemente tipado. Sí, sí, está tipado acá. Estoy diciendo, che, que esto es un objeto. Esto no es un número, ¿no sabe? Para el general es un objeto. ¿Bien? No vamos a hacer estas cosas horribles. Pero bueno, Hugo. Sí, profe, y ahí en el caso de que yo haga un console para mostrarlo, ¿cuál me mostraría de todo? Y vamos a probar. Muestra false, el último. El último. Y ¿No? Ok. lo ponemos acá. Ponemos acá, probamos. Tengo 5, 5 es false. Bien. Acá vamos a ponerle hola mundo para que se vea. Cinco hola mundo y false. Bien. Pero eso no se hace. No lo vamos a hacer. Hay otras cosas más como para que estos sean valores dinámicos. Ahora creo que está en la diapositiva explicado, pero ahora lo vemos. Bien. Es importante saber que ¿por qué podemos hacer? Bueno, porque esta es la clase padre. Bien. Entonces podemos asignarle, como es, un número, un string o un booleano a esta variable porque nosotros estamos diciendo, che, esto es un objeto. Y luego, cuando digamos número punto, vamos a tener solo unos métodos, que va a ser el toString, el equals, el getType y estos. Nada más. ¿Qué son los métodos de dónde? Bueno, de object. Si yo hago control y hago clic acá, me lleva a la clase object, como para ver la documentación, que les contaba hoy un poco que era open source. Y demás. Ah, se me cayó la conexión. Ya volví. Bueno, no volví. Sí, 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 volví. Se lo escucha, se escucha. Sí, creo que Se nunca escuchó se siempre. cortó, así Se que- escuchó siempre, sí. Ah, bueno. Pues es que me dice, perdiste la conexión intentando restablecerla. Así que un segundo que reinicio el Meet y ahí vengo, ¿eh? Lo refresco la página más o menos. O sea, está bueno que hayan escuchado, ah, se me cayó la conexión. Dale.
No sé si fue la conexión o qué, pero me decía UTN está pidiendo que revalides tu contraseña. Yo dije, bueno, se acabó. Acá, chicos, fue un gusto haberlo conocido hasta hoy. Eh, nos vemos en un ratito. Nada, me pide revalidar, no sé qué le pasó. Bueno, les voy a compartir pantalla, un segundo. No, tengo telecentro. El cuatri pasado, No patees el router, no es buena práctica. el cuatri pasado fue terrible. Siempre todos los miércoles y jueves a las 8 por ahí, pácate, se cortaba. No había chance. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Sí, se ve. Porque con esto de la caída tengo miedo que no se me escuche. O levante la manita, yo qué sé. Bueno, seguimos con esto. Esto estamos, esto ya hablamos. Esto ya hablamos un poco. Si alguno tiene dudas, pregunten, levante la mano, no se queden con esto. Bueno, Joaquín. Sí, te iba a preguntar, cuando mostraste lo del object, Sí. o sea, le puedo asignar cualquier valor, pero ¿lo puedo tratar como un entero? O sea, se le puede sumar un número y... Sí, o sea, lo vas a poder tratar siempre y cuando vos tengas un número ahí. ¿Bien? Pero suponte que vos declarás una variable en tu aplicación como objeto y esa variable, no sé, depende de un dato que se completa a la base de datos. No sabés qué te va a llegar ahí, si te va a llegar un string, un número o un booleano. ¿Bien? Entonces la verdad es que no sé si es lo más ideal. Lo ideal es tipar el dato fuertemente de manera que luego vos, como es, lo veas obligado a que realmente estés asignando el valor que necesitas, el tipo de dato que necesitas. O sea, este object sería como ponerle any, digamos. Ponele una cosa así, sí. Ponele. Pero bueno. Pero no tan así. Si si lo querés imaginar así, sí. Después vamos a ver más adelante que no es tan así. Pero bueno. Entonces, dentro de los tipos de datos, nosotros vamos a encontrarnos con dos bien pronunciados, que en algunos que me han tenido en el curso de ingreso, que ya les vi cara conocida, como Saro, recién que apareció por ahí, y creo que Camila también, ahora han escuchado hablar de, bueno, de las variables escalares y las variables no escalares en algún momento, ¿sí? Eh, las variables escalares sí son constantes o variables que, bueno, tienen un dato atómico y unidimensional. Cuando hablamos de ellos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de los enteros, de los decimales, de los puntos flotantes, etcétera. Cuando hablamos de variables no escalares, hablamos de arrays, ¿sí? O vector, como quieran llamarlo, una lista o un objeto, ¿sí? Que pueden tener almacenado en su estructura más de un valor. Bien. Acá tiene un ejemplo de bueno, cómo declarar una constante. Una constante es una variable escalar. Acá, para declarar una constante, decimos const, luego indicamos el tipo, en este caso entero, por ejemplo, y número. Por convención, las variables, las constantes, se declaran en mayúscula. Por ejemplo, se le pongo 0 ahí. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguno tiene dudas? ¿Qué se te escapó un const ahí o está bien? ¿Dónde? No, estoy hablando de constante. Esto es una constante. Y esto es una variable. ¿Sí? ¿Saben lo que es una constante? Los que vienen de Python. Sí, un valor Sí, que sí. no cambia nunca, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que en Python las constantes no existen. Simplemente que ustedes por definición, ¿sí? Como programadores, pueden definir una constante y por regla dicen, bueno, che, esto que está en mayúscula acá parece ser una constante y yo sé que no la tengo que cambiar nunca. Claro. Bien. Acá la constante, ¿qué pasa? Fíjate, yo tengo un número ahí y digo número, número no, así no, digo número es igual a 45 y esto ya no es posible directamente en tiempo de diseño. La parte izquierda de una asignación debe ser una variable, o una propiedad o un indicador. ¿Sí? No puede ser una constante. Yo no puedo cambiar el valor de una constante. ¿Sí? Inclusive también algo que no mencioné, bueno, el lenguaje es case sensitive. Fíjense que número en mayúscula y número en minúscula es distinto. Es lo mismo que, me estoy dando cuenta ahora que no se los conté, es lo mismo que decir, o es distinto decir número. Para este caso, esto es igual que JavaScript, para quienes nos vienen conmigo. Case Un detalle sensitive. más sobre las constantes, se tienen que inicializar en la misma línea en las que se las declara. Claro. No se las puede inicializar después.
Bien. Bueno, no escalades, acá tenemos un array, ¿sí? Por ejemplo, un array de enteros, podría llegar a ser uno así. Tenemos una clase luego de arrays, pero como es, acá tienen, bueno, como es la, se me fue la PPT acá, como tiene la declaración, ¿sí? Es declaración del tipo, corchetes, números, supongan, igual, lo mejor es new int, de acá tenemos que definir la cantidad, 5, por ejemplo, ¿no? Esto me lo agrego el IntelliSense directamente. Acá tenemos la definición de un array. Ahora bien, se puede venir así o se puede inicializar así de esta manera, 1, 3, 4, 5, y acá ya tenemos directamente un array. ¿Esto qué es? Un array hardcodeado, ¿sí? Después vemos, tenemos una clase de medio array. Arrays no vamos a usar mucho, vamos a usar listas. Capaz que esa clase de array generalmente la terminamos pasando bastante, ¿cómo es? Bastante rápido, una cosa así. O sea, termina pasando volando. Bien, ¿qué otra cosa más está en la PPT? A ver un segundo. Bueno, acá habla un objeto, ya vimos recién un objeto persona, pero tenemos clase de objeto, así que no importa, y listas, tenemos clase de listas, así que seguimos para adelante. Acá lo que interesa es que sepan o que entiendan la diferencia entre las variables escalares, ¿sí? Que son las constantes o que tienen un único dato, ¿sí? Y las variables no escalares, que son aquellas que van a tener almacenada en su estructura más de un valor. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Dudas? Espero que no. Seguimos. Ahí, profe, disculpe, la PPT antes, Sí. el flotante decía 5.5F. ¿Qué Ah, es eso? gracias por la pregunta. Es buenísima la pregunta porque me olvido. ¿Qué sucede? ¿A uno sabe qué es este 5? ¿O cuál es la definición de este número 5 acá? ¿Qué es? O por ejemplo, si yo le digo acá, ¿sí? String, saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo definen a esto? Hola, ¿cómo estás acá? ¿Qué es esto que estoy escribiendo entre comillas acá? Una cadena de caracteres. Sí, pero es un String. li, un li, un lite, Literal. un literal, exactamente. Esposito, dijo Coso. Bien, eh, entonces, bueno, esto es un literal. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un literal entero. Bien. Double o float, yo que sé, vamos a poner un float. En este caso, vamos a poner flotante. Yo le puedo asignar acá 5.89. Cuando le pongo un literal, yo tengo que indicarle al compilador, ¿sí? Que esto es un literal de flotante, de float. Para eso existe una serie de subfijos. Entonces le indico con la F, che, esto es un literal de cosas. Para que entienda, ¿sí? Que esto es un literal de punto flotante. Si no, este punto no sabe qué es. ¿Por qué? Porque acá tenemos el operador punto. Fíjate, yo float, flotante, perdón, punto, tengo los métodos ya directamente que son del objeto. ¿Sí? Entonces yo tengo que indicarle de alguna manera que lo que está siguiendo después del punto corresponde todo a un literal. Para eso existe una serie de subfijos que vamos a ver si lo puedo googlear. Un momento, subfijos, una vez ya lo googleé. C#. ¿F mayúscula y F minúscula es lo mismo? Porque Sí, en la es lo mismo. PPT está... listo. Fíjate que acá está. En la documentación, sí, de tipos por valor, tenés tipos numéricos de punto flotante y en algún lugar habla específicamente de los sufijos. Acá, literales reales. El literal sin sufijo con sufijo D es del tipo doble. El literal con sufijo F o F mayúscula, que es la pregunta que estabas haciendo vos, es la del flotante, y la DM es la del tipo decimal. ¿Sí? Le paso la docu por si quieren verlo ahí. Y ahí también abajo o arriba, no, arriba, acá está, habla también de los tipos por referencias, tienen características y demás. Que es un poco lo que vimos recién. ¿Cuáles son las clases, las interfaces, los delegados, etcétera? ¿Bien? Por si esto, vuelvo, si quieren profundizar un poco más, lo tienen por allí. La F es básicamente un subfijo para indicarle ahí al compilador, en ese caso, que bueno, no estamos ante el caso de un literal de tipo flotante. Bueno, acá ¿Puedo poner un segundito la pantalla anterior así le saco screen? tenés la PPT igual después, ¿eh? Por mí igual no me molesta, pero...
Es decir, esto yo te lo subí acá y ya te vuelvo la pantalla, no me mates. Te la dejo y la sacás cada 30 segundos. Está acá. Y todo esto que yo le estoy mostrando te lo van a poder ver. Y tenés los ejemplos, todo. La de los sufijos me refiero, ¿están ahí? Tenés la F ahí y si no tenés la docu que te pasé acá en el chat de .NET directamente. O sea, esta me decís vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? Tipo por valor, punto flotante. Tararararara. Acá. Ahí está. Si quieres sacar una foto, me peino, avísame. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, seguimos. A las 9 metemos break, dependiendo de dónde estemos, por dónde estemos, porque si no, así no se van aturdidos. Bueno, tipos especiales. Si quieren hacer break ahora o antes, chiflen también lo mismo porque yo me olvido. Hoy lo hacemos a las 9, después vamos a hacer un poquito más antes, o dependiendo cómo sea. Juan. Sí, una consulta de antes de lo que dijiste de los tipos de datos escalares, que básicamente serían así enteros o Los sea, escalares, la definición de escalar es que almacena un único valor. claro, que almacena un único valor. ¿No sería lo mismo decir que es un dato primitivo? No porque no son todos primitivos. O sea, dentro de los primitivos de C#, primitivos C#, por ejemplo, son, ya te lo digo porque no me los recuerdo todos de memoria. Tenés el Decimal S-byte. es uno nuevo. ¿Cómo? No, que Decimal es uno de los que no es primitivo, me parece. Claro, o sea, los primitivos son unos 4 o 5, por así decirlo, están por acá en la documentación. Y, por ejemplo, no sé, tenés otros que no son. Dame un segundo, pero está. Tipo de datos primitivos C#, está la escritura incluida, a ver, camino dev. Sí, porque hay alguno que es double, ¿no? Y ese quizás... In, long, float, double decimal, string, char, bool, etc. Nada, tenés el byte, por ejemplo, y demás, que el byte no es un primitivo. Bien. Listo, gracias. No de nada. Bueno, tipos especiales, bueno, este es un poco lo que vimos recién. Uno de los tipos especial de .NET es el object. Lo que hablamos ya recién es que, bueno, todo deriva en .NET, todo deriva de objetos, ¿sí? Dado que esto viene de la clase padre que es del System Object, ¿sí? Y recuerden que, bueno, que para tener el dato, object así, en mayúscula, ¿bien? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Que esto en realidad, sin una J. ¿Esto qué es? Un alias de este. Bien, lo mismo que pasa para los casos del string. Que no me lo marca en color, solo porque arriba no hice más nada. Es lo mismo que decir string. Son alias. Bien. Buenísimo. Otro de los tipos especiales es el dynamic. Bien. Este es otro tipo especial que también puede almacenar cualquier valor. La diferencia, bueno, con Object radica en que nos permite utilizar los atributos y métodos del valor almacenado sin la necesidad de, bueno, de poder hacer una conversión. Todavía no hablamos un poco de casteo, ¿sí? Acá, para quienes vienen de Python, ustedes cuando hacían el casteo hacían seguramente int, y lo que hacían, le pasaban el valor acá adentro. Esto lo que hace por detrás es generar una instancia de ese objeto en Python. Acá lo casteo directamente, imaginemos, no es que nosotros creamos un objeto, ¿sí? Lo llamamos object, para este caso. Silencio, un segundo. Acá le vamos a poner un valor, vamos a probar. Vamos a borrar todo esto, total ya lo vimos. Vamos a ponerle número. Número y vamos a ponerle el número 10, supongamos, ¿no? Hacemos console, writeline, vamos a poner acá object número 2 es igual a 10, una cosa así. Y vamos a poner int es igual a, vamos a poner resultado, es igual a una suma, supongamos, ¿no? Número más número 2. Yo esto así directamente no lo puedo hacer y almacenarlo acá. ¿Por qué? Porque estos son dos objetos. Ahora bien, puedo castearlo.
Para castearlo, entre paréntesis, le digo a qué quiero castearlo acá. Bueno, quiero castear esto a int y quiero castear este a int. Entonces ahora que casteo, ¿sí? Por detrás va a estar haciendo una conversión y ahí puedo hacer la suma. Y ahí pongo acá resultado y lo imprimimos, ¿no? La suma. Ahora, corremos esto. Esto va a funcionar. Tengo ahí el resultado 20. Esto que pasa es una conversión explícita. Ya vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Que es una conversión explícita, es decir, el programador acá conoce que está queriendo explícitamente convertir esta variable a tipo entero. Hay también dentro de esto conversiones implícitas. ¿Cuál es una conversión implícita? Por ejemplo, yo tengo un double acá, vamos a llamarle flotante, donde puedo asignarle al flotante el valor de número. Flotante, número. Un segundo. Se puede convertir. Porque Ah, tenía porque soy número un como... genio. Claro. Vamos a hacer un entero. Vamos a ponerle resultado. Se me trabó la croqueta. Dije, ¿qué pasó? Eh, resultado, ahí está. Le puedo asignar resultado que es de tipo entero. Bueno, ¿por qué se lo puedo asignar y por qué existe esta conversión implícita que está acá? Bueno, porque no hay pérdida de información en este caso, ¿sí? Si nosotros vamos un poco a la documentación de los tipos por valor, para este caso, información general, a ver dónde estaba la tablita, integrales, vamos a estar viendo, ¿sí? Que un tipo entero de 32 bits con signos puede ser representado por esto, ¿bien? Hasta este número, ¿sí? No sé cuántos millones significa esto, 2000 millones, supongamos, ¿sí? Entre positivos y negativos. Ahora, si voy al flotante, para este caso es, no sé, el doble creo que puse, yo no sé en cuánto representa esto, pero es una posición de 15 a 17 dígitos aproximadamente. Es decir, estamos hablando de una representación de memoria mucho más grande. Es decir, que no va a haber pérdida de información al momento de hacer esta asignación de entero a un tipo de tipo doble. Ahora, no sucede esto si yo quisiera hacer lo siguiente, es decir, que yo vengo acá y digo que flotante es igual a, flotante no, al revés, que resultado es igual a flotante, no sé. Esto no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque flotante es mucho más grande en memoria, ¿sí? En dato, que lo que puede llegar a ser este entero. Es decir, que puede haber pérdida de información. Y como puede haber pérdida de información, yo como programador tengo que entender eso y me obliga a hacer una conversión explícita. Lo mismo pasa con los objetos, ¿sí? Los objetos son, dijimos hace un rato, variables de tipo, ¿cómo es? No son variables de tipo escalar. Entonces dentro puede contener un montón de información un objeto. Y al nosotros querer convertirlo a ese tipo específico, bueno, puede existir pérdida de memoria en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, estamos todos de acuerdo. Buenísimo. Borramos esto y vamos a poner acá en las commissions. Algo Bien. parecido creo que pasa con las clases, ¿no? Puede ser. ¿Con las clases en qué sentido? Si tenés una que hereda de la otra, le puedes dar el tipo de la clase madre o padre a la otra que instanciaste que estaba heredando. O sea, la que es la hija. Le podés poner el Sí, tipo. es una cuestión también de... Sí, lo vamos a ver más adelante, pero sí, ponele que sí. Te sigo, te sigo por donde vas, pero sí. Vamos acá. Bueno, Dynamic en este caso, ¿sí? Tiene la particularidad, bueno, como les decía, ¿sí? Es otro tipo especial que, bueno, que puede almacenar cualquier valor. Para indicar eso es palabra reservada Dynamic, el nombre de la variable, nombre, y en este caso acá va a tener, no sé, cualquier cosa, y luego a nombre le puedo asignar el 5. No vamos a utilizar Dynamic, pero es como para que lo conozcan. ¿Qué otra cosa más? A ver, sigue. Bien. Bar. Germán. Consulta. Ahí en el Dynamic que se ve en la diapositiva anterior, Ujú. el que dice promedio,
En ese caso, ¿por qué no tiene la F si está usando el punto también? Me mataste ahí, No sé, vamos a probarlo, porque la Porque verdad lo que no está sé. guardando como tipo de dato double, si vos no lo indicás con la F. Valor igual a... No, pero no sé por qué no se lo marca. Lo entiende directamente. La verdad es que no sé por qué la explicación. Yo no. ¿Vos, Lucas, qué decís? Que si no, o sea, el tema de la F es para indicar que ese literal va a ser de tipo flotante. Si vos no le pones la F, por defecto te lo va a tomar como si fuera de tipo double. Es más que nada por eso. Buenísimo, yo ese dato no lo tenía. Ok, gracias. Gracias, Lucas. Bueno, inferencia de tipos. Uriel. Entonces, profe, si ese literal es un double, ¿cómo nos permite guardarlo en un tipo int si ahí habría pérdida de... Este no es int, este es dinámico. No, pero yo digo, si a un int no le especificamos que es int con un sufijo, nos permitiría guardar algo que literal es un double. ¿No habría pérdida de información ahí? A ver, vamos a representar. Vos me decís que acá le puedo guardar un 5.5 así. No. Un 5 ya solo ya es un double eso, según dijeron, si no tiene No, esto no es sufijo. un doble. Pero si no tiene sufijo. No, pero Fíjate que acá fíjate en el lo caso de entiende ya arriba. directamente el compilador automáticamente. Fíjate, si le pongo cursor, me dice representa un doble precisión. Claro, y Ahora, vamos ahí a probar arriba lo el otro. 5. Vamos a probar el otro ejemplo. Float igual a flotante. Para sacarnos la duda. 9.9. Pongo acá y me dice, este literal de tipo doble. No se puede convertir. Claro, es lo que dice Lucas en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí con el sufijo, ¿sí? Se lo tenemos que indicar. La verdad es que acá está definido como flotante y esto lo está indicando directamente como que es doble. Doble es mucho más grande que flotante. Entonces, para indicarle, che, esto es un Entonces, flotante, le tengo que poner la F. lo Ahora, que vamos a hace probar. que el literal sea interpretado como un double es el hecho de que haya un punto. Ese 5 no es interpretado como un double porque no hay punto. ¿Y por Este qué no, sería? claro, esto es un entero directamente. Fíjate que lo interpreta directamente como Claro, int32. claro. No entendía por qué el literal era interpretado como double. Ahí Vamos entendí. a ponerle acá int 16, a ver qué pasa, como para probar, porque son cosas que ahí le gusta, no tiene problema. Habría que ver en qué caso no le gusta, porque acá también, ¿ves? Representa un 32 bit signo y yo estoy diciendo, che, esto es un int 16, y ahí al compilador en principio no le pasa nada, ¿sí? Sí, Me porque lo está tendría aprovechando. que ser un número muy grande para que no le entre. Habría que probar acá agregándole un montón de números y ahí ya, che, no le gusta. Me dice, che, esto es un short, ¿ves? Fíjate. Claro, creo que 32767 es el límite. Así que nada. Bien. Inferencia de tipo, de vuelta. Dentro del lenguaje, ¿sí? Nosotros habíamos hablado hasta hace un ratito que para declarar las variables, ¿sí? Vamos a estar indicando los tipos explícitamente. Int, string, etc. También podemos declarar la variable con la palabra reservada var. No la vamos a usar. Var. ¿Bien? Para que sepan. ¿Cuál es la diferencia entre var y los int? Bueno, es que se infiere el tipo al momento de la inicialización. Es decir, que yo acá digo número, por ejemplo, y asigno un 6 para este caso. Fíjense que ya me dice, che, esto es un entero. Esto no quiere decir que esto sea dinámico o que sea un objeto y que yo luego pueda venir y le pueda asignar cualquier cosa. Porque yo ahora vengo acá y digo número es igual a la cadena de caracteres y no me lo deja. ¿Por qué? Porque acá se infirió el tipo y se asignó directamente. Esto lo van a ver mucho en internet, el uso de var y demás, a veces para hacer videos de YouTube hacen estas cosas rápidas, o lo van a ver mucho más adelante en una estructura repetitiva que se llama for each. Pero generalmente vamos a estar trabajando con explícitamente el tipo de dato con el cual queremos que sea esa variable. ¿Bien? Entonces, si vamos a la PPT van a ver que acá var producto, ¿sí? Se le está asignando
una cadena de caracteres, por lo tanto cuando nosotros queremos obtener el tipo, nos dice, che, producto es un tipo string, acá a capas le asigna el 3 y me dice un int32, etc. ¿Sí? Te lo dejo como para que lo vean más adelante. Si no hay dudas, sigo. Bueno, esto ya lo hablamos recién, conversión de tipo de datos, implícitas. No interviene el programador, ¿sí? No requiere casteo. Es la asignación de, por ejemplo, un número explícito de tipo entero. Y las explícitas es las que interviene el programador, ¿sí? Donde se requiere un casteo, ya que podría haber pérdida de datos. Operadores. ¿Cómo vienen? Antes de que sigamos. Todo bien. A las 9 hacemos break, ¿les parece? Dale. Sí. De una, profe. Buenísimo. Bueno, operadores. Perdón, ahí la página anterior de la PPT le pasaste rápido, no llegué a ver, pero decía int 15,2, 15.2. Sí, pero tiene un casteo adelante. Porque es una conversión explícita. Pero está casteado a entero de nuevo. ¿O estoy entendiendo Claro. mal? No le puedes asignar un 15,2. Vamos a ver acá. Int. Vamos a ver cómo se llama. Entero. Entero. Pero. Es igual a 15.2. Dijimos que esto era un doble recién. No se lo puedo asignar un entero. Para que eso yo pueda asignárselo, hago un entero. Acá que me va a quedar. Bueno, la parte entera. Entonces si imprimo acá entero, hay pérdida de información. O sea, debería de quedarme el 15. ¿No? Pierdo la parte decimal. A eso nos referimos con pérdida de información. ¿Entendió ahí? Esto es una Sí, tontera, nadie entiendo haría que- esto, ¿no? Sí, bueno, Es está solo para bien. ejemplo. Está bien, perfecto. O sea, Y nadie. es explícita porque interviene un programador. Claro, O sea, le tiene como. es explícita porque, es decir, implícita, ¿cuál era? Bueno, en la que nosotros decimos doubles, por ejemplo, no sé, variable, es igual a entero. Acá yo estoy asignando un tipo entero o un tipo doble. Es decir, hay una conversión por detrás, ¿sí? Que es de manera implícita, o sea, se convierte el tipo de entero a doble. ¿Por qué? Porque es posible almacenarlo. No hay pérdida de información. Acá voy a seguir teniendo el 15. Acá sí hay pérdida de información. ¿Qué pierdo? Bueno, pierdo el 2, los decimales. ¿Entiende eso? Por las dudas aclaro, ojo que cuando decimos que se pierden los decimales, no nos referimos a que haya un redondeo, sino que directamente se trunca. Si Claro. tuviéramos, por ejemplo, un 15.9, no es que esto te lo redondea a 16, te queda un 15, se pierde el punto 9 directamente. Como que borra la parte decimal directamente. Exactamente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos, no se queden callados. Profe, entonces es explícita si se pierden datos o información, implícita si no, o estoy confundiendo. Implícita si no hay pérdida, explícita si hay pérdida. Si hay pérdida. Está bien. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Si no hay más preguntas sobre esto, vamos a cerrar esto. Operadores. Bueno, los operadores aritméticos que vamos a tener aquí son los de suma, resta, multiplicación, división, módulo de resto, incremento y decremento. Para quienes vienen de Python, creo que la novedad es incremento y decremento. ¿Sí? Esto en Python no existe, en Python tienen que hacer el más igual directamente. Corríjanme si me equivoco. Para los contadores. Esto acá lo podemos usar generalmente mucho en los contadores, haciendo más, menos, etc. ¿Sí? Bueno, operador suma, operador resta, multiplicación, división, etc. ¿Sí? El operador suma tiene la particularidad de, bueno, que aquí cumple dos funciones. Las mismas, para quienes vienen de JavaScript, las mismas dos funciones que en JavaScript. ¿Cuáles son esas? Bueno, vamos a verlas. Entero, número, vamos a poner
Segundo, vamos a poner primer número. En mayúscula no, nunca hagan eso en sus casas. Igual a, no sé, 10. Int segundo número. Igual a 10. Int resultado es igual a primer número más segundo número. Y acá tenemos resultado. Bien. Ahora si tenemos esto, vamos a tener 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. String. Primer saludo es igual a hola, punto y coma. Particularmente, igual que JavaScript, acá podemos usar comillas simples para generar un string. ¿Sí? Realmente la comilla simple la vamos a estar utilizando o las podemos combinar entre las dos, pero vamos a usar las comillas simples para indicar que son char de tipo caracteres, no para dejar cadena de caracteres como esto. ¿Bien? Pero vamos a poder combinar las dos, es decir, que en algunos casos vamos a poder usar acá la comilla simple y la comilla doble, en algunos casos. ¿Sí? Primer saludo. Voy a poner acá segundo. Saludo, vamos a poner mundo. Vamos a dejar un espacio para concatenar y que no me quede coso. Vamos a poner resultado string acá. Vamos a ponerle a esto string. Acá vamos a borrar esto y vamos a poner primer saludo. Segundo saludo. Acá vamos a duplicar esto para mostrar el resultado de string. Imprimimos las dos cosas. Entonces tenemos que el operador más para los tipos numéricos hace la suma, para los tipos de cadena de caracteres concatena. ¿Sí? Al igual que en JavaScript, si nosotros hacemos acá esto más un resultado, lo que va a suceder va a estar concatenando, ¿sí? La suma entre un string y una cadena de caracteres y un entero o un tipo numérico, lo que va a resultar para ese caso es la concatenación. Siempre predomina la concatenación en el del caso que encuentre una cadena de caracteres. Ahí también hay un casteo implícito. Hay una conversión por detrás, suponte. La verdad es que no sé si es un casteo o cómo lo hace, pero este operador tiene la particularidad de funcionar eso. Después vamos a ver cómo nosotros podemos darle funcionalidades a estos operadores sobrecargándolos. O sea, el core de cómo lo hace, si lo convierte o no, no lo sé, pero sí, suponte que hace una conversión, por así decirlo. Para imaginarlo. Obviamente que acá podemos concatenarle una espacio para que quede lindo. Ponerle acá, entre comillas simples ahí. Bien. Bueno, el operador resta, multiplicación multiplica, división divide. Muriel. Si nosotros en ese ejemplo casteamos el objeto, eso no modifica el objeto original, ¿no? El objeto original sigue teniendo su tipo original. Casteamos el objeto, sí, el objeto sigue teniendo, o sea, vos si haces un casteo y está bien, y lo almacenás en una nueva variable, sí, lo guardás en esa nueva variable. Claro, o por ejemplo ahí en la suma esa del console write line, si ponemos str resultado, si después podemos sumar igual con ese resultado y se modificaría como un entero. A ver, no te seguí ahí de vuelta, ¿cómo? Sí, ahí en la línea 20 lo casteamos como string a resultado. No hace falta, pero si lo hacemos. Después, si utilizamos la variable resultado, se sigue comportando como... Sí, eso va a Sí, vivir la directamente variable solo sigue acá. siendo entera. Igual de todas bueno. maneras, o sea, si querés hacer, no sé si te va a dejar. Sí, te deja, pero no tiene sentido. Ya te marca esto, me dice, che, la conversión es redundante, fíjate.
No, yo decía a resultado, el que es un número. Ok, acá. Claro, sí, igual ya me respondí la pregunta, ya entendí perfecto. Esto no, o sea, sobre el resultado así no es posible castearlo directamente. Lo Ah, que tenés ¿no? que utilizar así, no sé si te va a dejar, a ver, dame un segundo, ¿qué dice? No se puede convertir el tipo int a string. No hay una conversión explícita para esto. Lo que existe para esto es un método que se llama toString. Lo vas a poder convertir directamente a string. Pero Bien. ahora si usamos ese método, ya resultado se transforma, ¿no? No, resulta, no te transforma el código. Esto devuelve, el método este devuelve una cadena de caracteres de esto convertido. Ah, ¿Sí? perfecto. Pero no hay conversión. El valor sigue, el tipo de datos se mantiene. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. ¿Necesitan que profundice sobre estos operadores? Módulo los vieron. Este no lo vieron, ¿no? Módulo resto lo vieron. Sí, sí. Sí, resto ¿Alguien sí. no los conoce? Lo muestro, no tengo problema, pero tampoco quiero perder tiempo con cosas que no tienen sentido. Bien. Aparte que nos quedan algunas diapositivas más. Vamos por la mitad más o menos. Bueno, lo que sí le voy a mostrar, bueno, es el de incremento, que ustedes, el operador de incremento es el más. Por ejemplo, primer número. Saludo, ¿no? Primer número. Un coma, lo imprimimos. Y si yo acá hago un console writeline, primer número. Yo acá le asigné 10, ahora voy a tener un 11. ¿Sí? Lo que hace esto es un incremento. Si le hago menos, me va a restar una posición y me va a volver al 10, ¿no? Existe algo más que no está en la PPT y vamos a probarlo, que es menos, primer número, primer saludo no, primer número. Esto es el preincremento, pará, que me acuerdo, relaciona de vuelta. Esto es incremento, sí, esto es incremento, decremento y el otro es preincremento y predecremento. Existe un proceso, ¿sí? Donde primero se incrementa y luego se guarda. Si no me equivoco, cuando las veces que lo he utilizado, no lo uso siempre, por eso se lo quiero mostrar, pero para que puede llegar a surgir y lo pueden llegar a necesitar, que hasta acá tenía el número 10. Acá va a cambiar el valor, pero no se va a almacenar en el momento que procese acá. Denme un segundo. Quiero probar, a ver. Ah, no, acá no. Ah, ya sé cuándo funciona. Segundo porque no funciona. Int resultado. Ahí va a tener más no, resultado sí, ahí va a tener más sentido. Y vamos a copiar esto. Bueno, fíjense acá. Vamos a poner el resultado acá abajo. Vamos a borrar. Y ahora se los explico. Rururururu. 20, dame un segundo. No, no me funcionó como pensaba. Lo tengo que chequear. No, es que lo pisó. Sí, me lo pisó, pero generalmente esto es, primero se incrementa y después se asigna, o sea, como que lo está pasando. No me recuerdo en qué proceso sucedía, pero bueno, nada, vamos a obviarlo para no confundir para los que capaz... Creo que era un for, es eso. Creo que es al revés. Si le asignás primer número menos, primero te va a asignar ¿Cómo, Lucas? lo que tengas en primer número y después te hace el decremento. Si pones el menos, después del primer número. ¿Acá decís vos? Claro. Ahí sí, te asignaría primero lo que tenga primer número y después te lo decrementa en uno. Ah, tenés razón, ahí estaba el ejemplo.
Uno primero, claro, quitaba y después asignaba, y el otro asigna y después quita. Ahí está, gracias, Lucas. Ese era el proceso, pero nada, se me estaba... Claro, lo que pasa es que como este no lo asigné en ningún lugar, no tenía sentido. Lo estaba quitando y no lo estaba mostrando. Bueno, fíjense ahí, lo que menciona Lucas es que, bueno, la diferencia entre este... Y vamos a bajar este para acá. Y hacer este, ¿no? Es decir, este primero resta. Vamos a subir este para acá. Este primero asigna y después resta. ¿Sí? Y este primero resta y después asigna. Por lo tanto, ahí si volvemos a correr esto, fíjense que acá resté en esta instancia, resté en esta instancia, resté en esta instancia y hubo en 2 lugares donde tuve 10, 10. ¿Sí? Y acá tengo 8 de pronto. ¿Por qué? Porque este 8 proviene de dónde? Bueno, de la resta esta que estaba acá y la resta esta que estaba acá. Nah, son cosas que surgen a veces o pueden llegar a necesitar en algún momento en algún programita y tiene sentido hacerlo o no. O que le va a suceder que están retornando algún valor y no entiende por qué está pasando, bueno, les puede llegar a servir. Bueno, el operador de asignación es el igual. El suma y asignación es el más igual que en Python, para quienes vienen de allí. Menos igual, resta y asignación. Por igual, multiplica y asigna. Y el divisor igual, divide el valor de la izquierda, pero el de la variable sí de la derecha y almacena el resultado en la misma variable. Como está indicado ahí. ¿Uriel? Para avisarle, profe, que ya eran las 9, que ya... Grosso. ¿Hacemos un corte? ¿20 minutos? Volvemos y media. Ok. Ok, profe. Dejo ahí Joya, dale. compartiendo. Cualquier cosa chiflen.